¿Qué harías si tu propia hija te prohibiera entrar a tu casa? Soy Tomás Aguirre, y a mis 73 años recibí un mensaje que destruyó mi mundo en segundos. Pero lo que mi hija no imaginaba es que ese mensaje desataría una serie de acontecimientos que le enseñarían la lección más dura de su vida. Quédate hasta el final, porque lo que hice los dejó a todos sin palabras. Todo comenzó aquella mañana de lunes, cuando regresaba del mercado. Llevaba una bolsa con verduras frescas, pensando en preparar ese guiso que tanto le gustaba a mi difunta esposa. Había madrugado como cada semana para conseguir los mejores precios. Fue entonces cuando revisé mi teléfono y vi el mensaje de Beatriz. Cambié la cerradura. No vengas sin avisar. Requerimos nuestro espacio personal. Me quedé paralizado en medio de la calle. Leí el mensaje 3 veces tratando de encontrarle otro sentido. Tal vez era una broma de mal gusto. Tal vez se había confundido de destinatario. Pero cuando llegué a la entrada y metí mi llave en la puerta, la terrible realidad me golpeó. Efectivamente, la cerradura no funcionaba. Toqué el timbre de lo que había sido mi hogar durante 40 años. Mi yerno Gustavo abrió la puerta en pijama, con expresión molesta. «Señor Tomás, Beatriz ya le envió el mensaje. De ahora en adelante, debe comunicarse antes de presentarse». Me habló como si fuera un desconocido pidiendo limosna. «Gustavo, esta casa la compré yo ladrillo por ladrillo», le dije conteniendo la rabia que empezaba a hervirme por dentro. «Esta era su casa», me respondió con esa sonrisa falsa que siempre me había disgustado. «Ahora es nuestro hogar y necesitamos establecer reglas claras de convivencia». Esa noche dormí en un hotel económico, dándole vueltas a todo en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo la niña que había criado con tanto amor podía tratarme así? Déjame contarte cómo eran las cosas antes. Beatriz nació cuando mi esposa Remedios y yo llevábamos 5 años de matrimonio. Fue la alegría más grande de nuestras vidas. Trabajaba como encargado en una carpintería y cada centavo que ganaba tenía un destino claro. Primero las necesidades básicas, luego ahorros para una casa propia y finalmente la educación de nuestra hija. Vivíamos en un departamento rentado de 2 habitaciones. Remedios y yo dormíamos en el salón para que Beatriz tuviera su propio cuarto. Soñábamos con el día en que pudiéramos comprar una vivienda donde todos tuviéramos espacio. Después de 10 años de ahorrar cada peso, finalmente compramos la casa. Era sencilla, pero tenía 3 dormitorios y un jardín pequeño. El día de la mudanza, Beatriz corrió por todos los cuartos gritando de emoción. «Papá, ahora todos tenemos nuestro propio espacio». Esas palabras me compensaban cada hora extra que había trabajado. Beatriz creció siendo una estudiante brillante. Quería estudiar psicología, y yo trabajé turnos dobles para pagar sus estudios universitarios. «No te sacrifiques tanto por mí», me decía cuando me veía llegar exhausto. «Hija, para eso soy tu padre», le respondía, «para que tengas oportunidades que yo nunca tuve». Cuando se graduó, hicimos la celebración más hermosa. Remedios cocinó para medio vecindario, y yo me encargué de la música. Ver a mi hija con su diploma fue el momento más orgulloso de mi existencia. Todo cambió cuando conoció a Gustavo en el consultorio donde trabajaba. Venía de una familia acomodada y desde el primer día noté cómo me miraba con condescendencia. «Don Tomás, debe ser fascinante trabajar con las manos», me decía con ese tono que sonaba como insulto disfrazado de elogio. Cuando se casaron, pensé que buscarían su propio lugar, pero Beatriz nos propuso que viviéramos todos juntos. «La casa es grande, papá. Ustedes tendrán compañía y nosotros podremos ahorrar».
Remedios estaba encantada con la idea de tener la casa llena de vida nuevamente. Los primeros meses fueron tolerables, pero poco a poco comenzaron los cambios. Gustavo empezó a hacer sugerencias sobre renovaciones. Don Tomás, esta cocina está un poco anticuada. Deberíamos modernizarla. Después vinieron las observaciones sobre los muebles. Estos sillones están muy pasados de moda. Cuando les decía que no tenía dinero para reformas, Gustavo siempre tenía una respuesta preparada. No se preocupe, nosotros podemos aportar. Total, todos vivimos aquí. Cuando Remedios se enfermó, todo empeoró. Los 6 meses de su enfermedad fueron devastadores. Había sido mi compañera durante 48 años. Después de su funeral, me sentí completamente perdido en esa casa, que de repente parecía enorme y vacía. Pensé que Beatriz y Gustavo me acompañarían en el duelo, pero en lugar de eso, Gustavo comenzó a actuar como si fuera el dueño de la propiedad. Reorganizaba muebles sin consultarme. Tomaba decisiones sobre reparaciones por su cuenta. Incluso instaló su consultorio privado en mi garaje. «Papá, Gustavo solo está tratando de ayudar», me decía Beatriz cuando yo protestaba. «Estás muy afectado por la muerte de mamá y no puedes ocuparte de todo como antes». Como si el dolor me hubiera vuelto incapaz de manejar mi propia vida. Las cosas se pusieron peor cuando empezó a recibir pacientes en casa. Mi sala se convirtió en su consultorio, mi entrada en su sala de espera. Don Tomás, necesito que mantenga el volumen bajo durante las sesiones. Mis pacientes requieren privacidad. Privacidad en mi propia casa. La gota que derramó el vaso fue cuando cambiaron la cerradura del dormitorio principal, el que había compartido con Remedios durante 3 décadas. Papá, decidimos mudarnos al cuarto grande. Tú estarás más cómodo en el cuarto de visitas. Me relegaron al cuarto de huéspedes en mi propia casa. Durante los meses siguientes, las restricciones se multiplicaron. No podía ver televisión después de las 10, porque molestaba a Gustavo. No podía recibir visitas sin previo aviso, porque alteraba su rutina. No podía cocinar ciertos días, porque interfería con la dieta de Beatriz. El punto de quiebre llegó cuando invité a mi hermano Raúl a almorzar un domingo. Gustavo me hizo una escena delante de él. «Don Tomás, ya hablamos sobre esto. Debe avisar cuando recibe visitas. Teníamos planeado trabajar aquí hoy». Esa noche tuvimos la discusión más fuerte desde que vivían conmigo. «Shen Chuan, Beatriz, esta es mi casa. No tengo que pedir autorización para recibir a mi hermano. Papá, vivimos todos juntos. Las decisiones se toman entre todos. No, Beatriz, esta casa es mía. Las decisiones las tomo yo». 3 días después, recibí el mensaje que cambiaría todo para siempre. Esa noche en el hotel, después de la humillación de no poder entrar a mi propia casa, llamé al escribano Martínez. «Necesito vender mi propiedad urgentemente». «¿Está seguro, don Tomás? Vivió muchos años allí. Ya no es mi hogar. Se convirtió en la casa de otros que me echan con mensajes». Al día siguiente, iniciamos los trámites. Después de la tasación, descubrí que mi casa valía mucho más de lo que imaginaba. La zona se había revalorizado enormemente. Con ese dinero podía comprar un departamento cómodo y quedarme con una suma considerable para vivir tranquilo. Durante las 2 semanas que tardó la venta, seguí en el hotel. Beatriz me llamaba ocasionalmente, no para disculparse, sino para preguntarme cuándo iba a resolver mi situación de alojamiento. «Papá, no puedes vivir en un hotel eternamente. ¿No sería mejor que buscaras un departamento para ti solo?» «Ya estoy resolviendo mi situación, Beatriz. Muy pronto tendré una solución definitiva». «Me alegro, papá. Sabía que entenderías que es lo mejor para todos».
La casa se vendió a una pareja de médicos jóvenes. Compré un departamento moderno de 2 ambientes con portero y todos los servicios. Me sobró dinero suficiente para vivir cómodamente durante años. El jueves por la mañana, el escribano entregó personalmente la notificación de venta. Beatriz me llamó 20 minutos después, con una voz que no reconocí. «Litz, papá, ¿qué hiciste? ¿Vendiste la casa?» «Sí, Beatriz, vendí mi casa. Pero papá, nosotros vivimos aquí. ¿A dónde vamos a ir?» «Ese es problema tuyo. Yo ya resolví mi problema de alojamiento». El silencio del otro lado fue total. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Debe haber un error. No podías vender sin avisarnos. Como tú no podías cambiar las cerraduras sin avisarme». Gustavo se puso al teléfono gritando amenazas legales. Pero ya era tarde. Los contratos estaban firmados, el dinero depositado, la propiedad transferida. Tenían 30 días para desalojar. Los días siguientes fueron de llamadas desesperadas. Beatriz vino al hotel con lágrimas, pidiendo una segunda oportunidad. «Papá, cometimos un error. ¿Podemos arreglar esto?» «¿Qué quieres arreglar, Beatriz? Si podemos buscar otra casa donde vivamos todos juntos, pero con reglas más claras». «Beatriz, yo ya tengo mi espacio respetado. Se llama mi departamento nuevo donde nadie me cambia las cerraduras». Gustavo intentó propuestas económicas. «Don Tomás, ¿podemos pagarle alquiler a los nuevos dueños para quedarnos? Los nuevos dueños ya tienen sus propios planes. No incluyen inquilinos que cambian cerraduras sin permiso». El día del desalojo fue patético. Beatriz y Gustavo cargando cajas en un auto prestado, sin saber exactamente a dónde iban. Habían conseguido alquilar un departamento de un ambiente en un barrio que no les gustaba, con un alquiler que consumía la mitad de sus ingresos. «Papá, realmente no hay manera de solucionar esto», me dijo Beatriz mientras cargaba la última caja. «Ya se solucionó, Beatriz. Querías privacidad. Ahora la tienes en el departamento que alquilaste con tu dinero». Se fue llorando, más de rabia que de tristeza. Para ellos, yo era el villano, no la víctima que se había defendido. 3 meses después, Beatriz me llamó pidiendo reunirnos. Nos encontramos en un restaurante. «Papá, quiero pedirte perdón por todo. Me equivoqué terriblemente contigo». «¿En qué te equivocaste exactamente?» «En no valorar todo lo que habías hecho por mí». Era un pedido de perdón que sonaba sincero, pero llegaba después de 3 meses de aprender a vivir sin las comodidades que mi casa les había proporcionado. «Beatriz, aprecio tu disculpa, pero las decisiones tomadas no se pueden deshacer. Papá, ¿hay alguna manera de reconstruir nuestra relación?» «Sí. Que entiendas que las relaciones se construyen con respeto mutuo, no con mensajes prohibiendo entradas». Los meses siguientes fueron de acercamiento gradual. Beatriz me visitaba, me llamaba regularmente, trataba de reconstruir el vínculo roto. Pero yo había aprendido algo importante, que el amor filial no justifica el abuso de confianza. 1 año después, Beatriz y Gustavo se separaron. Según me contó, Gustavo no había podido adaptarse a vivir sin las comodidades que tenía en mi casa. «Papá, Gustavo me culpaba constantemente por haber perdido la casa grande». 2 años después, Beatriz conoció a Martín, un hombre trabajador y respetuoso que me trataba con dignidad. «Don Tomás, Beatriz me contó lo que pasó. Quiero que sepa que respeto completamente su independencia». Cuando se casaron, me dieron el lugar de honor en la ceremonia. Durante el brindis, Beatriz dijo algo que me emocionó. «Quiero agradecer a mi papá por enseñarme que las relaciones familiares se construyen con respeto, aunque las lecciones a veces lleguen de maneras dolorosas».
Ahora vivo tranquilo en mi departamento. Beatriz me visita regularmente, pero como hija que valora el tiempo con su padre, no como ocupante de mi espacio. Tienen una hija de 2 años, mi nieta Remedios, que llena mis días de alegría. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? Ni un segundo. Fue la decisión que me devolvió el respeto de mi hija y mi propia autoestima. El departamento donde vivo ahora es más pequeño que la casa, pero es completamente mío. Nadie cambia cerraduras sin mi permiso. Nadie me trata como huésped en mi propio hogar. Recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. La tranquilidad de vivir en un lugar donde soy valorado y respetado. La decisión de vender fue drástica, pero necesaria. Fue la única manera de enseñarle a mi hija que no se puede echar al padre de su propia casa sin pagar un precio muy alto. Hace poco, Beatriz me preguntó: «Papá, ¿no te sientes solo en el departamento?». Le respondí: «Me siento más acompañado en mi departamento, donde soy respetado, que en una casa donde era tratado como estorbo». «Pero papá, la familia debería estar junta». La familia debería estar junta cuando se respeta mutuamente. Cuando no hay respeto, es mejor estar separados. Mi historia es simple pero poderosa. Demuestra que nunca es tarde para defender tu dignidad, sin importar la edad que tengas. Ser padre no significa ser víctima. El amor familiar debe ser recíproco, y a veces hay que tomar decisiones dolorosas para recuperar el respeto perdido. Si estás viviendo una situación donde te tratan como estorbo en tu propio hogar, donde tu dignidad no es respetada, recuerda mi experiencia. Nunca es tarde para defenderte, para exigir respeto, para tomar decisiones que te devuelvan el control de tu propia vida. Beatriz aprendió que no se puede echar al padre de su propia casa sin consecuencias. Aprendió que los mensajes crueles pueden cambiar destinos para siempre. Aprendió que el amor paternal tiene límites cuando se convierte en abuso filial. Y yo aprendí que la independencia puede ser más valiosa que la compañía, que nunca es tarde para defender la propia dignidad, y que un hogar se define por el respeto que hay adentro, no por las paredes que lo rodean. Ahora, 4 años después de aquel mensaje que cambió todo, puedo decir que fue la experiencia más transformadora de mi vida. Perdí una casa grande, pero gané dignidad. Perdí convivencia forzosa, pero gané relaciones basadas en elección mutua. Mi departamento se convirtió en el refugio más tranquilo que he tenido en décadas. Cada mañana me despierto sabiendo que nadie va a cambiar mis cerraduras, que nadie va a mandarme mensajes prohibiéndome la entrada, que nadie va a tratarme como intruso. La relación con Beatriz es ahora más madura y honesta que nunca. Se basa en respeto mutuo genuino, no en tolerancia forzosa. Y mi nieta está creciendo con una perspectiva saludable sobre los límites familiares. Al final, lo que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vives, sino el respeto que te tienen en esa casa. Y cuando ese respeto se pierde, a veces la mejor opción es construir un nuevo hogar donde tu dignidad sea la regla, no la excepción. Mi casa ya no es mía, pero mi hogar sí. Mi espacio es más pequeño, pero mi tranquilidad es más grande. Mi familia cambió de estructura, pero mejoró en calidad. La historia termina donde debería haber empezado. Con un padre respetado en su propio espacio, con una hija que valora en lugar de explotar, con una familia que funciona con límites claros y amor genuino. Tomás Aguirre, 77 años, expropietario de una casa grande, actual dueño de un departamento cómodo, pero principalmente padre que enseñó que los mensajes cambiando cerraduras pueden cambiar destinos,
y que a veces la mejor respuesta a ya no entres es ya no es mi problema. Ahora, 4 años después de aquel mensaje que cambió todo, puedo hacer un balance completo de mi vida. Cada mañana me despierto en mi departamento y miro por la ventana hacia el parque donde llevo a mi nieta a jugar. No tengo el jardín grande que una vez tuve, pero tengo algo mucho más valioso: paz mental. Mi nieta Remedios viene a visitarme 2 veces por semana. Cuando toca el timbre y grita ¡Abuelo!, con esa alegría pura de los niños, siento que tomé la decisión correcta. Ella está creciendo en un ambiente donde ve que su abuelo es una persona que se hace respetar, que tiene su propio espacio, que participa en la familia por elección y no por obligación. Beatriz y yo ahora tenemos una relación completamente diferente. Se basa en respeto mutuo genuino, no en tolerancia forzada. Ella me pregunta si es buen momento antes de visitarme. Me incluye en decisiones importantes de su vida, pero sin asumir que tengo obligaciones automáticas. Es la hija que siempre debió ser, pero que necesitó perder algo grande para aprender a valorar lo que tenía. Hace unas semanas, durante una cena familiar, Beatriz compartió algo conmigo que me confirmó que verdaderamente había aprendido la lección. Sheshao Hen Nei, papá, me dijo, le estoy enseñando a Remedios sobre límites personales. Quiero que crezca sabiendo que respetar el espacio de los demás no es opcional, es fundamental. Esas palabras me llenaron de orgullo. No solo había defendido mi propia dignidad, sino que había enseñado una lección que se transmitiría a la siguiente generación. La historia de aquella casa que vendí tuvo un final feliz inesperado. Los médicos que la compraron la cuidan con amor y la han llenado de vida nueva. Hace poco me invitaron a visitarla y ver cómo la habían renovado. Al caminar por esos cuartos que una vez fueron míos, no sentí tristeza ni arrepentimiento. Sentí satisfacción al ver que la casa estaba siendo feliz con una familia que la valoraba. Mi decisión de vender no fue venganza, fue supervivencia. No fue crueldad, fue justicia. No fue egoísmo, fue amor propio necesario. Y aunque el proceso fue doloroso, el resultado fue liberador. A todos los que me están escuchando, especialmente a aquellos que son padres o madres que sienten que están siendo aprovechados por sus hijos adultos, les digo esto: su bienestar importa, su dignidad no es negociable, su amor no debe convertirse en debilidad explotable. No estoy diciendo que todos deban vender sus casas. Cada situación es única, pero sí estoy diciendo que deben defender su derecho a ser respetados en su propio hogar, que deben establecer límites claros, que deben tener el valor de tomar decisiones difíciles cuando esos límites son constantemente violados. El amor familiar verdadero incluye respeto, límites claros y la capacidad de defender la propia dignidad cuando es necesario. No es amor si viene acompañado de humillación. No es familia si funciona con abuso disfrazado de convivencia. Mi casa ya no es mía, pero mi hogar sí. Mi espacio es más pequeño, pero mi tranquilidad es inmensa. Mi familia cambió de estructura, pero mejoró en calidad. Y yo, Tomás Aguirre, a mis 77 años, puedo decir con orgullo que elegí mi dignidad sobre la comodidad, mi respeto sobre la compañía forzada, mi paz mental sobre una casa grande llena de conflictos. La cerradura que cambió mi hija no solo me cerró una puerta, me abrió un camino hacia una vida donde finalmente soy dueño de mi propio destino, donde nadie puede echarme con un mensaje, donde el respeto no es un favor,
sino un derecho ganado con años de sacrificio y amor. Y esa, al final, es la lección más importante que puedo compartir. Que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, que defenderse no es egoísmo sino necesidad, y que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado de paz mental donde sabes que eres valorado, respetado y amado de verdad. Porque al final del día, lo que realmente importa no es el tamaño de las paredes que te rodean, sino el tamaño del respeto que te tienen dentro de ellas. Esta es mi historia, esta es mi lección, y este es mi mensaje para todos. Nunca dejen que nadie, ni siquiera la familia, les quite su derecho fundamental a vivir con dignidad. Gracias por escucharme. Y recuerda, una cerradura cambiada puede cambiar tu vida, pero solo tú decides si ese cambio será para mejor o para peor. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.